Hola queridos amigos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues estamos aquí cumpliendo con nuestra palabra. Una de las cosas que me enseñaron mis padres es a cumplir con nuestra palabra. La palabra es una de las cosas más valiosas que el ser humano puede tener. Entonces aquí estamos cumpliendo. Vamos a comenzar con la primera parte del libro. Y antes de comenzar, tengo unas notitas aquí donde quiero reiterar. Este libro habla de los duelos, habla de la tanatología. ¿Qué es un duelo? Un duelo es el proceso emocional por el que atravesamos los seres humanos tras la pérdida de algo, de alguien, o como lo dije, puede ser a través del fallecimiento de una persona, puede ser a través de la pérdida de un trabajo, puede ser el mudarte a otro país, puede ser la pérdida de una mascota, incluso cuando ya te retiras y ya no vas a trabajar más, igual es darle ese giro a tu vida de no saber qué hacer, te sientes perdido, quizá te despidieron. Hay muchas razones por las que se vive un duelo, incluso la ruptura de una pareja, un divorcio o una pareja con la que estuviste tiempo y terminaste. Entonces las 5 etapas, son 5 etapas de un duelo. Es negación, enojo, depresión, negociación y aceptación. No precisamente van en ese orden. Puede ser que vayan variando. No tiene que ser así. No es como que tiene que seguir exactamente el orden, pero es importante saber que son esas 5 etapas las que se viven mientras estás atravesando un duelo. Es algo normal, es un proceso en tu mente, en tu cerebro, en tu ser. Entonces, eh, hay que acompañarte cuando lo estás viviendo. Y un libro como estos ayuda, y hay que acompañar a las personas que lo están viviendo. Pero bueno, vamos a comenzar con el libro. Bueno, pues aquí comenzamos. La niña a la que se le vino el mundo encima. Les quiero mostrar, primero que nada, esta ilustración. Dice, esta es Karen, para la pintora Virginia Varela, a quien le agradezco su participación en este libro. ¿Y tú cómo la imaginas? También les quiero leer esta parte del prólogo. El prólogo lo escribió César Lozano. Me imagino que todos conocen a César Lozano. César Lozano es un conferencista, es un conductor de televisión y de radio. A César Lozano yo más o menos lo descubrí o lo conocí como en el 2012, cuando yo estaba atravesando un divorcio. Recuerdo que empecé a escuchar sus pláticas, sus conferencias, compré algunos libros, le escribí algunos correos electrónicos y él me los contestó. Todo eso me ayudó, fue parte del proceso de ayuda para yo atravesar ese duelo que en aquel entonces estaba viviendo, que era un divorcio. Pero bueno, comenzamos. Dice, cada vez que alguien me pregunta para qué escribo libros, si los libros están a punto de morir, le doy las gracias. Sin darse cuenta, esa persona está asegurando que de alguna manera los libros son algo vivo. Eso es lo primero en lo que pienso cuando leo a Gaby Pérez Islas. Gaby, tanatóloga, ya que con ella las palabras de repente brincan de un lugar a otro sin avisarnos, y tómala, nos dan una sacudida al corazón o nos cierran de repente la garganta. Libros así son los que valen la pena leerse, pues nos recuerdan que detrás de las páginas está alguien capaz de poner por escrito lo que nosotros ya sabíamos o intuíamos, pero que no habíamos articulado,
Los libros siempre serán una maravillosa opción para conocer nuevas y diferentes formas de pensar que pueden ayudarnos a ver la vida diferente. ¿Cuántas veces nos hemos topado con un libro que asegura que nos va a cambiar la vida? Lo que yo siempre digo es, cuidado con todo lo que se anuncie como una aspiradora. En cambio, libros como los de Gaby Pérez Islas, este ya es el cuarto, no pretenden darnos soluciones mágicas para todo, sino regalarnos un nuevo vocabulario para que nosotros completemos nuestros propios enunciados. Eso ocurre en Cómo curar un corazón roto. Elige no tener miedo, que presentamos junto la FIL en Monterrey, y Viajar por la vida. Obras que al final de cada capítulo dejaban un espacio de reflexión para que el lector sacara la pluma y completara los ejercicios. Solo así, parecía decirnos Gaby, se cierra ese círculo tan íntimo que es la lectura sobre la vida propia. Sus libros, conferencias, participaciones en radio y sus conocidos Tanatotips en YouTube son una plática uno a uno con Gaby, que desde su escritorio nos habla sobre la vida. La vida es para los vivos. Admiro a mi amiga Gaby Pérez Islas por esa capacidad que tiene para hablar de temas trascendentes de una manera coloquial, con valor y una facilidad que solamente puede ser expresada cuando se habla desde el alma, desde el corazón. Gaby se atrevió a hacer algo distinto. En esta ocasión nos presenta la niña a la que se le vino el mundo encima. Ahora el libro es un cuento largo o una novela corta. En este caso, no hay líneas en blanco, sino puntos suspensivos. Ahora nos toca a nosotros averiguar de qué se trata esta historia que nos dice, aunque no seamos niños, porque a todos en algún punto se nos ha venido el mundo encima. Sería gravísimo error si les contara de qué se trata la historia, pero también sería imperdonable que no les dijera que me atrapó desde el primer momento. Me llevó en una montaña rusa y cuando me bajé quise volver a subirme, aunque tuviera que repetir la fila. Solamente voy a decir que esta es quizá una de las mejores maneras para acercarse a la tanatología. Esa palabra que a todos nos mueve un poco el tapete. ¿A qué nos referimos cuando decimos tanatología? Gaby Pérez Islas lo ha explicado muchas veces, aunque la palabra venga del griego y parece que habla sobre la muerte, las palabras se mueven y son caprichosas. La tanatología ni es griega ni habla de la muerte, sino de la vida, de cómo vivir nuestra vida de una manera más plena, cómo soltar los obstáculos que entorpecen nuestro camino en lugar de ayudarnos a construirlo, cómo enfrentarnos al dolor y a las pérdidas y cómo responder cuando de repente se nos viene el mundo encima. El mejor ejemplo está en Karen, la protagonista de este libro maravilloso, quien nos demuestra que con la actitud correcta, hasta una niña es capaz de sostener el peso del planeta y después tenerlo en la palma de la mano. Lector, te quiero invitar a que vivas esta gran aventura y que disfrutes un excelente libro que te cautivará de principio a fin. Doctor César Lozano. Ok, interesante. Bueno, aquí comenzamos con esta ilustración, la cual quiero que por favor pongan atención. Esta parte acá es ayer, es llamada ayer. Esta parte de acá es llamada mañana. Y esta parte de aquí, el morado, se llama hoy. Entonces,
Comencemos. Estás a punto de comenzar a leer una historia que inicia en el papel y acabará inserta en tu vida. Te pido como narradora que te dejes envolver por estos eventos mágicos, que despiertes a esa niña o a ese joven que aún vive en ti y te permitas sentir de nuevo lo que aquí encontrarás. Lo has buscado siempre. Siempre es una palabra de 7 letras, pero muy, muy larga. Tan larga que nadie alcanza a verla por completo. Otras palabras como adiós y perdón son mucho más cortas y más fáciles de visualizar. Karen, la protagonista de esta historia, es una niña de tan solo 14 años, con un don muy especial. Ella puede ver las palabras, pero no las escritas en un texto, como cualquiera. Ella las ve impresas en la cara de las personas, en los hechos mismos o en las cosas. Si conoce a un adulto y lee en su cara, desconfía, no se acerca. Si se topa con un perrito callejero y lee el no me toques, hace caso de esa advertencia y lo deja pasar sin una caricia. Esta extraña habilidad la descubrió en su vida tan pronto como conoció al mundo de las letras. En la escuela apenas le enseñaban a delinear los trazos de las vocales y ella ya podía verlas escritas en las cosas. E en escalera, A en su abrigo o en un osito de peluche y así con todo. La vida empezó a tornarse un extenso, divertido libro que ella podía descifrar con bastante facilidad. ¿Cómo pasa con los atributos especiales? Quien los posee piensa que todos pueden hacer lo mismo. Ella creía que sus compañeros veían las mismas letras y luego palabras escritas por todos lados. No había manera de sentirse sola cuando en su cama leía paz y en su almohada dulces sueños, pero poco a poco fue dándose cuenta de que a los demás no les ocurría esto, y ante la cara de extrañeza de sus amigas cuando ella les hacía ver el maravilloso letrero que ciertas maestras tenían sobre la cabeza, Karen dejó de contarlo y sacrificó la emoción de compartirlo a cambio de que algo que también le resultaba muy importante, pertenecer al grupo. Esto lo hacen muchos jóvenes, niños o niñas, que esconden lo extraordinarios que son para parecerse a los demás y camuflajearse entre los colores grises del grupo social. El precio de esconder quién eres es muy alto. Se paga con soledad, con incomprensión y con muchos nudos en la garganta formados de palabras que se ahogan por no poder salir. Karen, que era una niña de una alegría contagiosa e irresistible, poco a poco fue resbalándose en un mundo de silencio y duda. Ya no sabía si cuando leía un libro las palabras ahí expuestas eran accesibles a todos o eran solo las mejores que ella intuía. Se volvió callada y más introvertida, pero sus padres no le dieron importancia, pues atravesaba por una etapa que es conocida como la adolescencia y durante la cual toda muestra de rareza resulta normal. Les contaré un poco más acerca de la familia de Karen. Los Kratz vivían en Hoy, un pueblo que se había ganado el título oficial de mágico, un lugar pintoresco que recibía dinero del gobierno para que conservara sus calles y monumentos históricos. Las casitas eran todas de un solo nivel. No había edificios y se tenían que respetar los colores asignados para dar uniformidad y colorido a las calles.
Había pocos habitantes y unas vistas maravillosas en tiempos remotos. Ese lugar perteneció a un gran señor que poseía minas y dominaba todo el territorio. Él era dueño de la tienda de Raya, donde podían comprar a muy alto precio los productos que necesitaba la gente. Así que aunque pagaba a sus empleados la mina un sueldo justo, lo recuperaba, porque a ellos no les quedaba otra opción más que adquirir lo que necesitaba en la tienda del pueblo llamada irónicamente la justicia. Desde que Karen aprendió a leer en el preescolar, ella claramente veía que bajo el letrero de aquel local se leía robo, pero nunca se lo dijo a su papá. El siguiente condado estaba a muchas horas de camino y era muy difícil transitar esas carreteras a medio pavimentar y con amplias distancias de terracería en la mayor parte del trayecto. La vegetación era un poco hostil, pues se trataba de una zona cerca del trópico de Cáncer y el clima era de un lugar desértico. Así que la gente de hoy rara vez visitaba Ayer o Mañana, que eran los dos pueblos vecinos más cercanos. Ayer era un sitio atrasado en tecnología, con costumbres muy arraigadas y básicamente poblado por personas mayores y jóvenes viejos de alma. Se podía sentir la melancolía en las calles y todas las familias tenían por lo menos a uno o dos integrantes que extrañaban, pues se habían ido al mañana en busca de oportunidades o habían fallecido. Contaban con un solo semáforo y nadie los respetaba. La gente era chismosa y muy apurada con sus quehaceres, pero no tenían ideales o proyectos de vida. Parecía que claramente sus reflectores personales los tenían puestos en los otros y eran prestos para juzgar, saltar a conclusiones y emitir sentencias. El mañana, por el contrario, era de una prisa vertiginosa. Había mucho tráfico y ruido. Por poco contacto personal. Los vecinos no conocían el nombre de quien habitaba la casa de junto y todo era entendido bajo una dinámica light. Ligeros en la comida, en el vestido, en la moral y en las relaciones, sin compromisos firmes, sin pasión ni metas. Todo les daba X y les parecía bien. La frase favorita de los jóvenes que vivían ahí era ¿y qué tiene? Se permitía todo, aunque lo único que sí les parecía raro era alguien que mostrara signos de ser feliz y de estar a gusto consigo mismo y con su apariencia. De haber habido más gente rara como esa, los locales de piercing y tatuajes en el pueblo hubieran tenido que cerrar. Frank Kratz, el padre de Karen, era miembro casi como el resto de los hombres de hoy, pero como a últimas fechas no había mucho trabajo en las minas, lo habían contratado en la tienda del pueblo. Frank despachaba abarrotes y telas literalmente con cara de empleado. Aquí el único oro que podía encontrar estaba hecho billetes en su sobre de pago quincenal y había perdido todo el brillo de una vocación o meta profesional. Angélica, la madre de Karen, se dedicaba a hacer pasteles deliciosos que vendía entre las familias conocidas para ocasiones especiales. Si he de ser honesta, diré que los más mágicos de todo este relato eran precisamente esos postres que preparaba, porque preparaba una tarta de pera con almendra deliciosa.
con un relleno de crema pastelera que se derretía en la boca, dejando tras de sí una sonrisa inevitable. Hacía un pie de nuez con un poquito de miel de maple que contenía mucha sabiduría de los troncos y los árboles, con conocimiento milenario que podía ayudarte a encontrar casi cualquier respuesta que buscaras. Y finalmente hacía el postre rey, pan de plátano. Era tan esponjoso y suave que podía absorber todas las lágrimas que derramaras. Ante la tristeza no había mejor solución que un bocado de ese maravilloso postre. Angélica era una gran repostera y una gran madre también, no de esas que están todo el día pegadas a sus hijos sin dar calidad de sí mismas, sino que formaba parte de aquel hermoso grupo de madres que se mantienen ocupadas y tienen una vida sin dejar de tener como prioridad a quienes han traído al mundo. Karen tenía una hermana mayor, Molly. Molly muy diferente a ella, poco sociable, enojada la mayor parte del tiempo y sin ganas de jugar. Qué terrible infortunio tener una sola hermana y que ésta no quiera jugar contigo. Por eso, Karen pasaba las tardes encontrando amigas nuevas en los libros, en los paisajes y en el vecindario. Le encantaban la incógnita de saber qué letrero vería escrito en el rostro de alguien que acabara de conocer, aún sin saber nada de su historia. Luisa, la amiguita de la casa de junto, llevaba siempre un collar que decía amor, pero en realidad sobre su cabeza se podía leer me siento sola. Pedro, el que pasaba muy poco por la casa de la familia Kratz, llevaba un botón que decía correos, pero cerca del corazón se divisaba un letrero dorado que decía buena persona. Karen no era una niña rara. Bueno, definamos rara, porque de alguna manera todos lo somos. Ella usaba los vestidos cosidos por su mamá con telas de colores en una puntada llamada smock, que hacía que el resorte muy apretado en el pecho, dos tirantes y moñitos. Karen se sentía preciosa con esos vestidos tan llenos de dedicación y amor. Todas las mamás les cosían vestidos a sus hijas y ya que en la justicia se vendían los patrones de tela, enseres y costura, y casi todas andaban un poco uniformadas. Pero Karen, para su suerte, su mamá era muy creativa. Lo único malo era que, como ella amaba a sus hijas y le parecían preciosas, las quería vestir iguales. Así que Karen usaba los mismos vestidos por muchos años. Primero los suyos y luego otros idénticos que habían sido de su hermana, pero que ya le quedaban chicos. En esa casa nada se desperdiciaba, probablemente solo las oportunidades de que las hermanas mejoraran su relación. Los Kratz eran una familia especial, no rara. Los días en Noy transcurrían entre celebraciones, elecciones, fiestas patronales, misas dominicales. En un pueblo tan pequeño no puede faltar uno a misa, porque todos se dan cuenta. Parecía que el sacerdote pasaba lista con la mirada y si alguien se había ausentado ese día, el siguiente domingo los interrogaba para saber el motivo de su ausencia. Y más valía que fuera uno bueno o la penitencia sería mayúscula. El sacerdote, un hombre muy místico y especial, tenía la costumbre de tocar los escalones de la entrada al templo y después llevarse los dedos a la boca como si recibiera un beso bendito. Dicen que esta costumbre la aprendió en India
en un viaje que definiría su vocación, pues él con esa misma mano se despedía de cada uno de los asistentes de la celebración semanal. Hacía que sus ojos se encontraran para saber si en verdad habían puesto atención. En la secundaria preguntaban el contenido y mensaje de la lectura de ese sermón dominical, y si los alumnos no sabían, estaban en problemas. Karen siempre ponía atención. A sus 14 años era una experta lectora de expresiones y lenguaje no verbal. Pero ese día, un 21 de abril, que nunca olvidaría, estuvo verdaderamente desconcentrada de las palabras del orador. Hasta aquí nos detenemos y mañana continuamos el siguiente capítulo. Hasta pronto, amigos.